Hola, nosotros somos del grupo 36 y en esta oportunidad vamos a comentar un poco acerca de la guía de laboratorio número 4. Bueno, en cuanto a la pregunta 1, tenemos este esquema del acoplamiento, excitación, contracción del músculo esquelético y pues nos solicita señalar y enumerar algunas de sus, enumerar y nombrar algunas de sus partes. Y en este caso pues tenemos la número 1 como la fibra muscular, luego tenemos la número 2 como el túbulo T, el 3 como el retículo sarcoplásmico, luego el 4 con todos estos puntos que se ven aquí como el calcio, la 5 como el receptor de HP, luego tenemos la 6 como la placa motora, la 7 acá como el filamento grueso de miacina, la 8 como el disco Z, la 9 como la actina, la 10 que está acá, la podemos ver como la tropomiosina, la 11 la troponina, en la 12 tenemos la cabeza de la miosina, luego en la 13 tenemos la línea M, la 14 la tenemos como o el terminal de la acción de la neurona motora somática, y la 15 la acetilcolina. De este acoplamiento pues lo podemos mencionar que su función principal va a ser la regulación de la concentración de calcio intracelular, justamente durante la contracción y relajación del músculo, ya que pues este evento va a utilizar las proteínas del retículo sarcoplásmico, pues estas serán el canal de liberación del calcio por los canales receptores de rianolina. Gracias. Siguiendo con la pregunta 2. Define el término fatiga muscular y enumera las 3 causas principales de la misma. La fatiga muscular es la falta de fuerza para poder continuar realizando dicha actividad. Esto sucede cuando los músculos no tienen la fuerza suficiente como para poder continuar. Luego vienen las 3 causas principales. 1. Niveles de calcio insuficientes. 2. Deficiencia de glucógeno. 3. Falta de hidratación. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Evelyn Ventura y soy del grupo 36 y voy a responder a la siguiente pregunta. El bíceps sural, que cuenta con los músculos gastrocnemios, que también son llamados gemelos, que consta de una parte interna y una externa, y también el músculo sóleo, estos conforman lo que es el bíceps sural. El bíceps sural puede realizar contracciones tanto isotónicas como isométricas. En la imagen de la izquierda podemos ver el bíceps sural y en la imagen de en medio podemos ver sus contracciones isotónicas. Cuando se realiza la flexión plantar, el tríceps sural realiza una contracción isotónica concéntrica debido a que se acortan estos músculos. Y cuando se realiza la flexión dorsal, se realiza una contracción isotónica excéntrica porque se alarga el músculo, los músculos. En la imagen de la derecha podemos ver la contracción isométrica del bíceps sural. Para poder ver la contracción isométrica del tríceps sural, se debe subir sobre un escalón, dejando afuera el talón de uno de los pies, dejándolo a la misma altura del mismo escalón, y de esa forma podemos ver que el músculo no se estaría alargando ni acortando, pero sí estaría realizando una contracción sin realizar ningún movimiento. Gracias. Bueno, tenemos que el calambre muscular es una contracción dolorosa y espasmódica involuntaria del músculo esquelético, y esta se puede dar durante la realización de algún ejercicio o inmediatamente después de haber realizado este. Continuando con la pregunta 4, inciso B, las causas frecuentes del calambre muscular. En número 1 encontramos la diabetes mellitus. Estas personas suelen padecer calambres durante una jornada de ejercicio
y también nocturnos, que no estaría relacionado con la presencia de neuropatía. La número 2 es el consumo de droga por causas tóxicas o farmacológicas, como la diaréticos, el beta-agonista, la insulina, anticonceptivos orales, y creatina, entre otros. La número 3, niveles de electrolitos, como el magnesio, potasio, calcio, a causa de la pérdida de fluidos corporales y dietas inadecuadas bajos en vitaminas, entre otras. Inciso C. Analiza y brinda una razón fisiológica del dolor percibido por un paciente durante el mismo. Se cree que el dolor a causa del calambre muscular suele ser debido a una actividad irregular de las motoneuronas alfa y como resultado de un control antinatural a nivel espinal. El factor principal es la fatiga, que ocasiona la disminución del control mediante un efecto excitatorio de los aferentes. Otro factor agregado que puede ocasionar el calambre es la contracción muscular en su posición más corta, lo cual también inhibe la actividad aferente 1B. Los músculos que son más afectados suelen ser los biarticulares, tríceps subral, isquiotibiales y cuádriceps. La fase concéntrica es aquella en la que los extremos del músculo que se contrae se aproximan a la vez que realizan su acción, venciendo así la resistencia externa. Un ejemplo claro de contracción concéntrica es cuando se dobla el brazo para llevar algo a la boca y el efecto que se observa es la hinchazón del bíceps. La fase excéntrica es aquella en la que los extremos del músculo se alejan a medida que la fuerza externa va venciendo a la generada por la acción contráctil. En este caso, teniendo el músculo del bíceps contraído, la acción excéntrica sería volver a su situación normal de reposo. En pocas palabras, la excéntrica es el movimiento contrario a la concéntrica. Bueno, continuaremos con la respuesta a la pregunta 6, la cual se divide en dos partes. La primera, la cual nos pide redactar un párrafo explicando brevemente lo que sucede fisiológicamente con el paciente y el registro electromiográfico de las situaciones que se presentaron desde el minuto 4 al minuto 6 del video. A lo que respondimos que básicamente se registró la actividad eléctrica del músculo bíceps, primero realizando el estudio en una contracción isométrica donde se le pidió al voluntario sostener un peso durante 10 segundos en distintos ángulos, donde se observaron cambios en la excitación eléctrica que se miran en pantalla, y posteriormente en una contracción isotónica, donde no se observaron estos cambios en la tensión y en la actividad eléctrica del músculo. Sin embargo, sí se presentó un cambio en la longitud del mismo. En la segunda parte de la pregunta nos hacían la pregunta de ¿por qué no se recomienda mover el codo durante la contracción? Esto se debe a que la longitud del músculo al realizar esta acción no sufra algún daño perjudicial. Esto se debe a que al momento en que el brazo sostiene un objeto, la contracción que se realice debe permanecer estático para evitar que la longitud del músculo no se vea afectada y se forme la tensión adecuada para levantar el objeto. En la pregunta número 7, los ejercicios realizados del video número 3, se describe la actividad realizada, su respuesta fisiológica y un comentario. La primera actividad realizada es el levantamiento de pesas mediante la contracción isométrica al levantar las pesas del suelo e isotónica al levantar las pesas a nivel del hombro. En la segunda actividad es una sentadilla en la pared y la tercera es una plancha, ambas mediante una contracción prolongada e intensa en el músculo que da lugar al estado de fatiga muscular. El tipo de entrenamiento de estas tres actividades es de resistencia. Actividad realizada. Número 4, crunch abdominal. Tipo de entrenamiento, resistencia. Contracción isométrico. En este ejercicio se puede ver una contracción isométrica, ya que no hay un esfuerzo aparente para provocar la fuerza que hace que los músculos se contraigan. Actividad realizada número 5, correr. Fatiga muscular. Tipo de entrenamiento, resistencia. Contracción isotónica.
Esta actividad es un entrenamiento de resistencia que produce el ejercicio físico que provoca las contracciones musculares, por lo que se produce una contracción isotónica. Actividad realizada número 6. Box jump. Fatiga muscular. Contracción isotónica. Entrenamiento de potencia. En este ejercicio es un entrenamiento de potencia porque hay una fuerza que hace que el músculo se contraiga. Y a esta contracción se le llama contracción isotónica. La actividad número 7 corresponde al calambre o espasmo muscular que se produce por la acumulación de carga en un músculo no entrenado, fatiga. Asimismo, la última actividad que realizó para aliviar el calambre fue enlugar el músculo acalambrado y frotarlo suavemente para ayudar a relajarlo y así aliviar el dolor. Por otra parte, la actividad número 8 y 9 corresponde a pesas libres. El tipo de entrenamiento es de resistencia y se genera una contracción isométrica, puesto que el músculo se contrae para producir fuerza sin un cambio apreciable en la longitud y sin movimiento articular. Por otra parte, al aumentar progresivamente la carga, los músculos generan tensión continua. Cuando la carga se incrementa todavía más, el músculo se alarga excéntricamente. Pregunta 8, inciso 9.1. Tabla de los distintos tipos de músculo esquelético y sus características principales. Composición, fuente energética y ejemplos de ejercicios que utiliza cada uno. Los tipos de músculo esquelético se dividen en dos, músculo liso y músculo cardíaco. Al músculo liso lo definimos como células musculares que forman un fragmento contráctil de varios órganos como arterias, venas, vasos linfáticos, entre otros. Está compuesto por fibras musculares lisas que se componen del sarcolema, filamento intermedio, núcleo, cuerpo denso, filamento grueso y fino. Para que se generen contracciones, su fuente energética inicia por los iones calcio por medio de dos rutas. La despolarización que permite que el calcio ingrese por canales tipo L, que son encontrados en la caveola de la membrana, y por la liberación del calcio inducido. Todos los componentes de las dos rutas se unen a la calmodulina y se activan causando el incremento de ATPase para la interacción de los filamentos de miosina y así crear la contracción muscular. Algunos ejemplos de ejercicios del músculo liso son las respiraciones abdominales y para la cavidad pélvica, ejercicios de contracción del abdomen, entre otros. El músculo cardíaco lo definimos como un tejido compuesto por fibras musculares estriadas ramificadas para crear una red que constituye el miocardio. Se le conoce estriado debido a que la estructura es ordenada de los filamentos. Está compuesto por células musculares cardíacas o miocardio, también por endocardio, sarcoplasma, mitocondrias, miofibrillas y núcleos. Su fuente energética es generada por la vía de la glucólisis, por glucosa, lactato y ácidos grasos. Algunos ejemplos de ejercicios del músculo cardíaco son correr, caminar, nadar, aeróbicos, entre otros. Inciso 9.2 nos pide el mapa conceptual del capítulo 6 y 7 del libro de fisiología. En el capítulo 6 se refiere a la contracción del músculo esquelético y para la comprensión de este tema lo dividiremos en anatomía fisiológica del músculo esquelético, donde menciona que el músculo esquelético está formado por fibras y subunidades más pequeñas de esta. De igual forma, el mecanismo general de la contracción muscular, que es la que da el inicio de la ejecución de la contracción muscular produciéndose en etapas secuenciales. También el mecanismo molecular de la contracción muscular. Este mecanismo se refiere del deslizamiento de los filamentos, siendo parte de el mecanismo básico de contracción muscular. De igual manera, la energética de la contracción muscular, seguida por las características de la contracción de todo el músculo y la mecánica de la contracción del músculo esquelético. Y por último, la remodelación del músculo para adaptarse a la función, refiriéndose a diferentes características que se debe tener al músculo para adaptarse. Luego, en el capítulo 7, que se refiere a la excitación del músculo esquelético, tanto en la transmisión neuromuscular y el acoplamiento de excitación-contracción, de igual que el capítulo anterior, se comprende a través de diferentes características, como es la unión neuromuscular y transmisión de impulsos desde las terminaciones nerviosas a las fibras del músculo esquelético, que hacen referencia a cada terminación nerviosa que forma una unión con una fibra muscular en el punto medio. También menciona la anatomía fisiológica de la unión neuromuscular,
donde la placa motora terminal y la fibra nerviosa forman un complejo de terminaciones nerviosas ramificadas que se imaginan en la superficie de la fibra muscular, pero que permanecen fuera de la membrana plasmática. Luego se menciona la secreción de la acetilcolina por las terminaciones nerviosas. Esta, debido a un impulso nervioso, llega a la unión neuromuscular. Se libera aproximadamente 125 vesículas de acetilcolina desde las terminaciones hacia el espacio sináptico. De igual forma, está el potencial de acción muscular. En este potencial de acción se propaga en el interior de la fibra muscular a través de los túbulos transversos. Y por último, mencionamos lo que es el acoplamiento de excitación-contracción, que está formado por diferentes componentes de acción y de se refiere para su proceso. Gracias.